gracia. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Sublime Gracia, la cual por misericordia del Señor estamos pastoreando en el barrio Alto de la Metro, y de toda mi familia que también me pidió que les saludara y que pudiera usted recibir este recado. Bueno, quiero que por favor usted me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y nos vamos a estar situando en el capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 9. Versículo 4 al versículo 9. Leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente forma: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Damos gracias a Dios por su palabra, y quisiera, antes de iniciar la predicación, que usted me pueda acompañar a orar por unos minutos, si así bien le parece. Podemos pedir justamente a Dios que nos enriquezca una vez más con su palabra y nos permita ser fieles a ella en la disertación. Oh Dios, gracias te damos, Rey soberano y supremo, tú que gobiernas, Señor, todas las cosas, y nos has querido colocar en la mañana de hoy en este lugar, en tu iglesia, para beneficio de tus hijos. Dios, yo te pido que seas tú ayudándonos a disertar tu escritura, Señor, y que ella misma pueda ser edificando la vida de estos creyentes. Permíteme ser fiel a tu mensaje, Señor, a no adulterar lo que tú has santificado, Dios, y has colocado como instrucción para la conducta en fe y práctica de tu iglesia. Oh Dios, ayúdanos a permanecer en ella, Señor, a lo largo de este tiempo, y abre tú el corazón de nuestros hermanos para que puedan en ella inquirir, Señor, conociendo de tus misterios revelados a tu pueblo. Muchas gracias te damos, Señor. Amén. He querido traer en la mañana de hoy un tema que seguramente ha estado en este púlpito mencionado ya, como es las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Ese será el título de nuestro estudio en esta mañana. Y como es de saber, hermanos, nuestro estudio en esta mañana se encuentra situado en una carta o epístola. Es la primera carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia local de Corinto. Y como hemos de saber, toda carta posee esencialmente tres componentes fundamentales. Toda carta posee tres componentes fundamentales. Lo primero que posee es un autor. Lo segundo que posee toda carta o escrito es un destinatario. Y lo tercero que encontramos en una carta o en una epístola, para ser más exacto, es un mensaje o un propósito. Nosotros no podemos tratar de remitir algo si este algo que escribimos no posee un destinatario. Y tampoco podemos colocar en cualquier escrito, y yo sé que esto es muy fácil de apreciar porque todos nosotros en alguna época escribimos para una persona en especial
algún recado, y antes de ese escrito iba presidido en su inicio, en su encabezado, un de y un para. Pero nosotros no podíamos colocar solamente de quién era o quién era el autor y para quién iba dirigido, si no le colocábamos también a ese escrito un propósito o un mensaje. Pues esto es lo que compete en nuestro estudio saber. Nos compete saber de que existe un autor, existe un destinatario y existe un mensaje claro. Y esto que hemos dicho se encuentra resumido también o antecedido en los versículos del 1 al 3 de este primer capítulo. Estos versos nos enseñan que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. También nos enseña estos versos que el destinatario de esta carta no es alguien más que los hermanos de la iglesia en Corinto. Y también nos enseña, y para eso sí debemos analizarla con mayor profundidad, cuál es el contenido que encontramos en todo su mensaje. Pues el contenido, a manera de resumen, es variable. Es un contenido variable que encierra carácter teológico de Dios, que encierra verdaderas instrucciones para una vida práctica o una vida moral y ética propio de la caída del ser humano y que ponen en riesgo, si así no se cubre con esa actitud, la salud de la iglesia local en Cristo. Toda iglesia debe comprender que en esta carta el apóstol Pablo lo primero que está haciendo es tratando de resguardar la salud espiritual de sus fieles. Está tratando de proveernos a nosotros en este escrito un perfecto manual de convivencia, unas perfectas instrucciones que podrán garantizar una salud en la iglesia y en el cuerpo del Señor a manera local. Pero debo decir también que conociendo todo lo que trae este escrito, esta carta, solo hoy nos concentraremos a estudiar y a tocar los destinatarios de la misma. Y los destinatarios, como ya dijimos, son los hermanos de la iglesia en Corinto. Ahora, ¿quiénes eran estos hermanos de la iglesia en Corinto? ¿Quiénes eran los corintios? Pues Corintio es una antigua ciudad griega situada en el estrecho que une la parte continental de Grecia con la península del Peloponeso. Esta ciudad era una ciudad que por su ubicación geográfica era muy próspera. Era una ciudad próspera. Era una de las ciudades más florecientes de toda la antigua Grecia en el tiempo del Imperio Romano. Su ubicación estratégica contribuyó a que los habitantes de aquella ciudad tuvieran una elevada vida comercial, una elevada vida cultural y religiosa. Era cierto que la ciudad de Corintio era distinguida por su actividad comercial y su prosperidad, pero a su vez la ciudad de Corintio también era reconocida por su inmoralidad, por su bajeza moral. Y esta problemática de la ciudad pasaría luego a afectar también la iglesia local. La iglesia local sufriría los estragos de todo lo concerniente a su ciudad. Estos hermanos que estaban como miembros de la iglesia en Corintio habían arrastrado la cultura greco-romana de su época y la habían traído a la iglesia. Y ahora estos hermanos estaban viviendo no como verdaderos creyentes, sino como paganos. Parece que estos hermanos habían olvidado lo que Pablo
inicia desde el verso 1 hasta el verso 3. Ellos parece que habían olvidado quién era el que los había llamado. Dios. Ellos parece que habían olvidado cuál era el propósito de su llamado, vivir en santidad. Y parece que habían olvidado también qué era lo que habían recibido de parte de Dios, su gracia. Por lo cual, Pablo, inmediatamente después de su presentación y saludos, pasa a decirles a ellos, a recordarle a estos hermanos las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Esto es todo lo que Pablo en estos versos va a tratar de decirnos en la mañana de hoy. Él va a recordarnos a nosotros, al igual que recordó a la iglesia local en Corintio, las abundantes riquezas que tenemos en la gracia de Dios. Hemos pasado, hermanos, a ser recipientes de una gracia. Y esto es lo que Pablo trata de mostrarnos y manifestarnos a través de estos versículos. En otras palabras, el apóstol Pablo en estos versículos se va a encargar de resaltar las virtudes y los favores que poseen estos hermanos y que contrastaban notablemente con sus problemas. Esto es lo que Pablo va a tratar de hacer. Es interesante, conociendo un poco de la problemática de la ciudad, conociendo un poco de las características de la iglesia local en Corintio, que Pablo inicie el verso 4 dando gracias a Dios. Pablo inicia dando o mostrando una oración de acción de gracias por una comunidad. Y quiero que leamos el verso 4, por favor. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Esto es lo que Pablo parece estar anunciando aquí. Una oración de acción de gracia. Pero Pablo, hermano, no está siendo incoherente al agradecer a Dios por esta iglesia. Podríamos pensar que una iglesia con tantos problemas, ¿cómo nosotros podemos orar de esta manera? ¿Cómo es que nosotros vamos a orar conociendo que la comunidad tiene problemas y dificultades serias? Pero Pablo está tratando de traernos a nosotros una información realmente valiosa y lo apunta a dar a conocer las abundantes riquezas de la gracia del Señor con esta iglesia local en Corintios. Pablo estaba mostrando en realidad una condición crítica de la iglesia. Es verdad que la iglesia se encontraba influenciada y llena de problemas por su inmoralidad en la ciudad, pero también era cierto que era Dios quien había conformado esta iglesia y que si era Dios quien la había conformado, entonces su gracia iba a ser mayor que la ruina de su pecado. En esta mañana estaremos desarrollando este estudio a la luz de 3 encabezados y lo haremos siguiendo de cerca la descripción de la gracia de Dios que el apóstol presenta a estos hermanos de Corinto. Lo que estaremos viendo no es más que las abundantes riquezas de su gracia en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Las abundantes riquezas de su gracia en el pasado. Versículo 4, por favor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Fíjense que Pablo dice que él da gracias a Dios, que él se muestra agradecido con Dios por esta iglesia.
gracia por la gracia que el mismo Señor había entregado en el tiempo pasado. La gracia que había sido dada, que os fue dada. Esto está hablando de un tiempo pasado, algo que ya sucedió. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros hablamos de gracia, estamos hablando de algo que no es meritorio. Estamos hablando de algo que no merecemos y que mucho menos podemos exigir. Estamos hablando de la gracia de Dios cuando observamos y nos enfocamos en su favor, en su dádiva, en su regalo que ha sido difundido al destinatario por el libre deseo de su voluntad. Es de esta manera que debemos entender nosotros a qué nos referimos cuando hablamos de la gracia de Dios. Y en esta ocasión, el apóstol Pablo nos dice que estos hermanos en Corinto, al igual que nosotros, no podemos olvidar que ya hemos sido beneficiados con su gracia en el tiempo pasado. Ni usted ni yo, querido hermano, podemos olvidar que ya el Señor nos ha beneficiado con su gracia en el tiempo pasado. Pablo les habla de un regalo que ya ellos recibieron y que ahora este regalo los comprometía a vivir en sumisión a la voluntad de aquel por el que habían sido llamados. Contrario al pensamiento contemporáneo, donde hablar de bendiciones y riquezas viene a ser visto o vinculado única y exclusivamente con aspectos tangibles y materiales, Pablo nos dice que esta gracia pasada que ya hemos recibido no se trata de un bien material, sino de una posición eterna. Pablo no está hablando de algo palpable. Pablo no está hablando de algo tangible. Pablo está hablando de una posición la cual hoy en día gozamos sus verdaderos hijos. Los verdaderos hijos de Dios. Esto habla de lo que ya Cristo ha alcanzado a través de su muerte y su resurrección. Por lo cual debemos apreciar y no olvidar, por muy terrible que sea, que pueda ser nuestra circunstancia en esta tierra. No podemos olvidarnos de que ya hemos sido beneficiados con la gracia de Dios. No importa la situación en la que nos encontremos, no importa la calamidad que hoy estemos enfrentando, nosotros no somos bendecidos por lo que pueda suceder de aquí en adelante a través de nuestro negocio. Nosotros hemos sido bendecidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. No podemos perder de vista las bendiciones que Dios nos ha entregado por causa de los problemas. Y esto es algo muy latente en la iglesia del Señor. Muchas personas, a causa de los problemas, parece que se distorsionara la vista. Parece que distorsionaran la imagen de Cristo en sus vidas. Parece que se fuera degradando aquello que el Señor ha venido a entregarnos. Y el apóstol nos invita a través de este versículo a comprender que hemos sido bendecidos por Dios, que tenemos riquezas incalculables en Cristo y que los problemas no pueden hacernos pensar lo contrario. En Efesios capítulo 1, versículo 3, y quiero citarlo para
exacto. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo. Hemos sido bendecidos por Dios y debemos sentirnos afortunados de esto. Hemos sido bendecidos por el Señor. Todo verdadero creyente debe entender que Él es un millonario espiritual. Es rico espiritual. La Biblia dice también que Cristo se hizo pobre por nosotros para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos en Él. Somos ricos en Cristo Jesús. Por lo tanto, ningún aspecto tangible que podamos conseguir a través de nuestro trabajo nos podrá hacer mayormente millonarios, porque ya lo somos. Lo somos en Cristo y eso es suficiente. Dios quiere que sepamos cuán ricos somos por causa de su inmensurable gracia. Sin duda este era uno de los aspectos por los cuales Pablo se muestra agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en la iglesia de Corinto. Que seguramente nosotros al meditar en ello encontraremos incalculables razones para expresar gratitud a Dios. Yo no sé si tal vez usted se haya levantado hoy y no haya encontrado una razón suficiente y verdadera para expresar gratitud a Dios. Pero conociendo este texto, queda totalmente por el suelo cualquier argumento en contra de no mostrarnos agradecidos con el Señor. Pero Pablo no solo demuestra a estos hermanos las abundantes riquezas de su gracia recibidas en el tiempo pasado, sino que ahora también les muestra a estos hermanos las abundantes riquezas de la gracia de Dios recibidas en el tiempo presente. Versículo 5 al versículo 7, por favor. Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En todas las cosas, hermanos. Muchos creyentes hoy fallan en apreciar la riqueza que tienen. Muchos fallan a la hora de observar lo ricos que son. Cuenta una historia de un viejo minero que se pasó toda su vida buscando plata y oro en las montañas. Este hombre estaba tan empecinado con su búsqueda que su esposa y sus hijos lo abandonaron. Y cuando murió este hombre, las pocas personas que vinieron a su entierro encontraron entre sus posesiones una nota que les instruía a que lo sepultaran bajo su cabaña. Al excavar la tierra con palas, un material gris y lustroso comenzó a aparecer. Era el famoso Comstock Silvermine, la mina de plata de Comstock, la más rica en la historia de California. Ese minero había sido un millonario durante toda su vida, pero él nunca lo supo. Hoy hay muchas personas que son realmente unos millonarios en Cristo, y aclaro en Cristo para que usted no salga ahora bosquerando en la calle. El pastor que fue dijo que yo era un millonario.
estamos sumados al mal llamado evangelio de la prosperidad. No, estamos hablando de que somos ahora millonarios en Cristo Jesús y que nosotros no podemos estar apreciando la riqueza que tenemos en este tiempo presente. Hoy muchos se lamentan por el hecho de no tener propiedades y lujos. Hoy muchas personas no encuentran motivos suficientes para estar agradecidos con Dios. Y estas personas han olvidado la posición que ahora tienen en Cristo y peor aún desconocen las riquezas que el mismo Señor les ha otorgado en este tiempo presente. Es tanta la queja de estas personas que incluso las personas o las personas de su comunidad, de su alrededor, las consideran dignas de lástima. Dignas de lástima. No encuentran un verdadero sentido de contentamiento porque carecen de recursos económicos. Es verdad que a veces uno puede llegar a entristecerse cuando no tiene para cubrir ciertas necesidades. Pero aún faltándonos todas estas necesidades, todas estas comodidades, nosotros no podemos olvidarnos de lo que ya tenemos en Cristo Jesús. No lo podemos hacer, hermanos. El apóstol Pablo dice a estos hermanos que su gracia los ha enriquecido. Su gracia los ha enriquecido en todas las cosas en Cristo Jesús en este tiempo presente. Ahora Pablo con esto, vuelvo y digo, no se está refiriendo a asuntos materiales del tiempo presente. Carro, casa y beca. No, esto no es lo que Pablo está mencionando. Aunque es verdad que en la iglesia de los Corintios, por causa de su actividad comercial, muchos de sus creyentes vivían cómodos, tenían prosperidad, tenían buenos recursos económicos, pero esto no vendría a ser el motivo por el cual Pablo se muestre agradecido con Dios. Él más bien está agradecido por la gracia que Dios le ha otorgado a esta iglesia. Él se muestra agradecido por su riqueza espiritual. Y Pablo menciona dos aspectos de esta riqueza. Fíjense que dice el versículo. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra y en toda ciencia. Ahí por ningún lado te va a encontrar carro. No dice beca. No dice casa finca. No, hermano, no está sugiriendo nada de esto. Él está hablando de que estos hermanos eran ricos en el tiempo presente, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, ellos poseían el mensaje más importante que cualquier ser humano haya podido escuchar jamás, el Evangelio de Cristo, y Dios les había dado las gracias a estos hermanos en particular de poder comunicarlo a otros. Hermanos, no importa cuál sea tu grado académico, ni mucho menos el nivel de conocimiento que tú hayas alcanzado a lo largo de tu vida. Si Dios en su gracia te ha permitido recibir y creer el mensaje de su evangelio, déjame decirte que tú conoces algo mucho más importante que cualquier cosa que haya podido adquirir el inconverso más sabio, inteligente y estudioso de esta tierra. ¿Y por qué, pastor? Porque cualquier conocimiento, por muy complejo que sea, no podrá traer satisfacción en el día final. Cualquier conocimiento que usted pueda tener, y yo de verdad estimulo y felicito a las personas que tienen cargos universitarios y que desean estudiarlo, los animo que siga, pero ninguna ingeniería
perdiere su alma. ¿No crees, hermano, que esta es una gran riqueza que disfrutamos en este tiempo presente? ¿No lo crees así, hermano? Por supuesto. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, Dios les había otorgado un privilegio alto a esta iglesia, y era de confirmar el Evangelio a través de sus vidas transformadas, y por lo tanto ellos debían vivir conforme a su llamado. A pesar de que la ciudad estaba permeada de inmoralidad, estos hermanos tenían que emplear una contracultura. Tenían que vivir para el Señor, y vivir para el Señor es vivir en santidad. Este es el llamado que el apóstol Pablo le hace a esta iglesia y que nos hace hoy. Ahora, ¿cómo lo podían hacer? Pablo dice que Dios le ha otorgado los recursos necesarios para hacerlo. ¿O acaso ellos no eran ricos en toda palabra y en toda ciencia? No podemos vivir para el Señor separados de su escritura, separados de su evangelio, porque no hay otro camino a Dios. Yo Newton digo, aunque no soy ahora todo lo que quisiera ser, por la gracia de Dios no soy lo que yo era. Y por la misma gracia no soy lo que seré. Parece que a veces nos acomplejamos un poco porque miramos que nuestra vida no es tan coherente como el anuncio que predicamos. Parece que fallamos. Bien decía el pastor Girley en su estudio de que no podíamos. Y si lo hacíamos, estamos en realidad catalogando a Dios de mentiroso. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo hará? Solo el Señor, solo Cristo, solo en su palabra, solo el Señor. Dios está trabajando día tras día en nuestra vida para conformarnos a la imagen de su Hijo. Él está haciéndolo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estos creyentes en Corintio habían sido favorecidos por Dios con abundancia de dones espirituales, con los cuales ellos podrían edificarse unos con otros. Habían sido favorecidos por el Señor. Es verdad que tenían problemas serios en la iglesia, problemas de división, problemas de inmoralidad, problemas de litigios, pero Pablo está diciendo, hermanos, en medio de ustedes está todo ese potencial necesario para poder seguir creciendo en la fe. En medio de ustedes, Dios nos ha entregado un gran tesoro como iglesia local, y son los dones que reposa en cada uno de los hermanos que conforman la iglesia. Son los dones que encontramos en nuestros hermanos y son puestos al servicio del Señor para la edificación mutua de su cuerpo. Es una gran bendición poder contar con todos estos recursos y deben ser un gran motivo para nosotros mostrarnos agradecidos por Dios. Mostremos agradecimiento a Dios por aquellas personas que participan en la disertación de la palabra, por aquellas hermanas que nos colaboran colocando las sillas, por aquellos hermanos que tal vez limpian el auditorio donde nos reunimos. Estos son dones que el Señor ha entregado y que deben mostrar en nosotros, reflejar en nosotros agradecimiento a Él. Hemos sido enriquecidos por Dios a través
gozamos en la iglesia de Cristo. Hemos sido enriquecidos en el tiempo pasado, hemos sido enriquecidos en el tiempo presente, y ahora Pablo pasa a decirle a estos hermanos que también han sido enriquecidos en el tiempo futuro. Las abundantes riquezas de su gracia en el futuro. Versículos 7 al 8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bien, es Dios. Finalmente, Pablo le recuerda a estos hermanos el beneficio futuro y la razón de su llamado. La confirmación del creyente y la unión con Cristo. El apóstol pide mantener la esperanza en Cristo. Inmediatamente tenemos frustraciones en esta tierra. Tenemos calamidades y dificultades que enfrentar y que pueden que nos sintamos por momentos sin escapatoria. Pero Pablo nos dice, nos pide colocar la esperanza en Cristo Jesús. Porque luego de estas frustraciones, de estas dificultades que hayamos podido acumular a lo largo de nuestra vida, hay algo que también debemos esperar. Y es la venida de nuestro Señor, el cual vendrá por los suyos. Jesucristo volverá por su iglesia y esta debe ser la esperanza total de nuestra vida. Pablo termina su oración de acción de gracia, recordándoles a los creyentes, a los hermanos de la iglesia en Corintio, la garantía que tenemos en Cristo. Dice, el cual lo preservará hasta el fin. Hermanos, nosotros hemos sido llamados por Dios y también hemos sido sellados por Él. Hemos sido sellados en Cristo. Y es tan abundante la riqueza de su gracia que aún en medio de nuestro pecado, ella prevalece. Parece que con este anuncio, algunas personas pudieran decir, pastor, entonces somos salvos, siempre salvos. Salvos, siempre salvos. Sí. ¿Y saben por qué? Esto debido a que nosotros somos salvos porque Dios ha dicho que lo fuéramos. Y nosotros permanecemos salvos porque Dios no cambia. Él es inmutable. Y ha garantizado una santificación al creyente. Es verdad que no lo podremos conseguir en esta tierra. Que en esta tierra estamos llamados a mortificar el pecado con el que luchamos. Pero en el tiempo futuro seremos glorificados en Cristo. Seremos glorificados en el Señor. Esta iglesia, a pesar de todos sus problemas, debía descansar en la fidelidad de Dios. Y Dios es fiel consigo mismo. Con Él mismo. Y esto era lo que Pablo estaba pidiendo, que descansara. Si bien es cierto, Pablo había fundado la iglesia de Corinto. Pero no es menos cierto que esta iglesia había nacido en el corazón de Dios. Y fue Él quien los eligió para conformar parte de su cuerpo local. Esto quiere decir que la iglesia es propiedad única de Dios. Y por lo
celestial. Su poder es inmortal y su destino es glorioso. Es Dios que nos ha conformado. Cada uno de los hermanos que está allí a su lado, sí, tiene una lucha personal y particular con su propio pecado, pero aún con este pecado, Cristo le ha llamado a conformar su cuerpo. Y usted que está en este lugar, no puede pensar que por conocer un poco del pecado de su hermano, él viene a ser una prótesis en el cuerpo. Él es parte de este cuerpo místico de Cristo, en el que nosotros, por mérito, no podríamos estar. Cada uno de ellos es recipiente de la gracia de Dios. Y si son recipientes de la gracia de Dios, debemos tratarlos como tal. Qué bueno es considerar que aún en medio de las dificultades e imperfecciones de una iglesia, hay muchas virtudes que los guían. Pablo lo sabía y no podía pasar por alto la oportunidad entonces de agradecer a Dios. Pablo conocía las dificultades de la iglesia, pero conocer las dificultades de la iglesia no puede hacernos omitir nuestro profundo sentido de agradecimiento hacia Él. El Señor nos ayude, hermanos, a poder considerar siempre las abundantes riquezas de la gracia en el pasado, en el presente y en el tiempo futuro. Oremos, por favor. Oh amantísimo Rey y Padre bondadoso, gracias damos a ti, Señor, por tu misericordia, Dios. Esta misericordia nueva y empleada sobre nuestras vidas para traer, Señor, consolación a nuestra alma a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad en la cual me has permitido disertar en tu escritura. Te pido que me perdones si no he sido, Señor amado, un siervo totalmente correcto a la hora de disertarlas. Pero pido que tu glorioso Espíritu Santo pueda perfeccionar la obra en los corazones de nuestros hermanos y que puedas tú, Señor, ser atesorando esta palabra en su mente, en su corazón, para meditar en ella día tras día. Muchas gracias, Dios. En nombre de Cristo te damos. Amén y amén.